Iniciamos con una muy buena noticia y es que reaparecieron sanos y salvos los 9 encuestadores de Consulta Mitofsky y Parametría que habían desaparecido en Michoacán. Primero fue Consulta Mitofsky por vía del Twitter de su director Roy Campos, que informaba de la reaparición de sus 6 encuestadores que habían desaparecido el pasado 29 de julio en Apatzingán. Más tarde, Francisco Abundis, director de la empresa Parametría, informó de la reaparición también de sus 3 encuestadores. Y por cierto, lo que sucedió pues, a estos 9 encuestadores no es nada nuevo. Y es que la inseguridad en la que trabajan ya había sido denunciada anteriormente por parte de los directivos de dichas empresas e incluso también había sido denunciado por el propio INEGI. La desaparición de los 9 encuestadores en Michoacán es solo el punto cumbre de situaciones que ya vivían y denunciaban los encuestadores desde hace meses. Lo hacía así el propio director de Parametría. En Tamaulipas, antes de que se supiera todo esta tragedia que está pasando, ¿no? En lugares como San Fernando, nosotros ya tenemos problemas para hacer que nuestros encuestadores llegaran ahí, ¿no? Vallehermoso, Altamira, Ciudad Mier, ya lo habíamos registrado, ¿no? Desde la elección del año pasado, 2010, ya tenemos registro de encuestadores que no pueden llegar a cubrir esas áreas, ¿no? El clima de violencia que se vive en varios estados del país ha complicado la labor de campo de los encuestadores. Michoacán, Tamaulipas, Chihuahua y Sinaloa se han convertido en territorios vedados para el trabajo de campo. Así también lo ha vivido Transparencia Mexicana, quien al levantar las encuestas para estudiar el índice de corrupción en varios estados, entre ellos Tamaulipas y Baja California, hubo lugares donde no pudieron entrar. Justo una de las razones por las cuales no logramos esa entrevista es porque al tocar la puerta en las viviendas seleccionadas, en una logística de campo que no sustituye, muchas de las puertas que no se nos abrieron y se nos negó la entrevista, ¿cuál fue la razón? El temor a abrirle a un extraño el tema justamente de la inseguridad. Y es que hay encuestadores que han tenido que ser rescatados, porque la gente al ver los extraños en ciertas comunidades los saca, o de plano los han dejado amarrados a árboles. Hasta el INEGI, en la realización del censo 2010, tuvo que entrar a algunas zonas acompañado del ejército, y ni así pudo encuestar a personas que viven en 1047 manzanas de distintas partes del país. Esta situación también puede afectar a la organización de las elecciones en el 2012, y el IFE está tomando ya decisiones para cuidar la vida de los capacitadores electorales. Dependiendo de las zonas de riesgo en el país, tomamos decisiones de ajuste al propio proceso de capacitación. Ya lo experimentamos en 2009, establecimos un procedimiento para que en esas zonas los capacitadores no vayan solos, sino establecemos que siempre vayan en parejas para que se puedan cuidar mutuamente. El consejero presidente del IFE no descarta que en algunas zonas se tenga que pedir apoyo para que se puedan llevar a cabo las elecciones en julio del 2012. Por supuesto que además requerimos de la colaboración de las autoridades, tanto del gobierno federal como de los gobiernos de los estados y los gobiernos municipales, para que estén atentos y nos ayuden a que se pueda desplegar este trabajo, que es fundamental, porque ese es el trabajo de la ciudadanización del proceso electoral. Para Edgardo Buscaglia, este ambiente previo a las elecciones pone en peligro no solo su realización el año que entra, sino una crisis del propio modelo mexicano que solo se resolverá con participación y unidad. Mientras no existe, como les digo a ustedes, por un lado un movimiento social en red realmente esparcido por todo el territorio mexicano, como el ejemplo que les doy de Italia, y al mismo tiempo no exista un dolor que esté afectando a los miembros más encumbrados de la élite político-empresarial, acá no vamos a poder ver el comienzo del fin. Ahora no solo las encuestadoras, sino las propias autoridades federales deberán cuidar la integridad de sus trabajadores. Imelda García, Efecto TV.